Empezamos con nuestro tema de química orgánica. Hablaremos de los hidrocarburos. Recordemos que la química orgánica también es denominada como la química del carbono. Aquí estudiaremos todas las estructuras conformadas por carbono e hidrógeno. Empezaremos con el repaso hablando de tipos de estructura, también denominadas tipos de fórmulas. Les presento los 4 tipos de estructuras: la desarrollada, la semidesarrollada, la condensada y la taquigráfica. Hay que recordar que cada carbono debe de tener 4 enlaces, no más y no menos. Más adelante, cuando empecemos a ver nomenclatura de hidrocarburos y cuando empiecen ustedes a construir dichas estructuras, deben de tener mucho cuidado en esa parte, ya que es uno de los errores más comunes. En la fórmula desarrollada nos representan todos los enlaces que se involucran en la estructura, los enlaces carbono-carbono y los enlaces carbono-hidrógeno. En la semidesarrollada condensamos los hidrógenos. Como se darán cuenta, únicamente aparecen los enlaces carbono-carbono, mientras que los hidrógenos se agrupan y se les coloca un subíndice indicando el número de hidrógenos que pertenecen a dicho carbono. La fórmula condensada es aquella donde únicamente colocamos el número de átomos de carbono y el número de átomos de hidrógeno que contiene toda la estructura. En este caso son 5 carbonos y 12 hidrógenos. Mientras que la última representación, que es la taquigráfica, es una forma más simple de representar el hidrocarburo, en donde los vértices de cada una de las líneas representan a los carbonos. Aquí no es necesario poner a los hidrógenos. ¿Cuáles son los tipos de fórmula que vamos a utilizar? La fórmula semidesarrollada y la fórmula taquigráfica, ya que son más sencillas de entender y más fáciles de representar. Para poder entender y aplicar los conceptos que ustedes previamente ya leyeron, vamos a utilizar la siguiente estructura. Si se dan cuenta, es una fórmula semidesarrollada. Recuerden que esta estructura nos muestra los enlaces carbono-carbono, mientras que los hidrógenos están condensados. Vamos a empezar a aplicar cada uno de los conceptos. Primero analizaremos las características del hidrocarburo. Esta estructura es saturada. ¿Qué quiere decir? Nos indica que todos los enlaces son simples o sencillos. Si hubiera un doble o triple enlace, ya no sería saturado, sería insaturado. La segunda característica es ramificado. Si ustedes visualizan una línea horizontal en la estructura, se darán cuenta que de esa línea se desprenden ramificaciones. Y la última característica es acíclico. Quiere decir que no se cierra una figura. No se forma ni un cuadrado, no se forma ni un hexágono. Al contrario, tiene un punto de inicio y un punto final. Ahora analizaremos los tipos de carbono. La clasificación de los carbonos son en primario, secundario, terciario y cuaternario. Para poder analizar cada uno de ellos y poderlos identificar en una estructura, debemos de seguir las siguientes recomendaciones. El carbono primario está unido únicamente a otro carbono. El carbono secundario está unido a otros 2 carbonos diferentes. El carbono terciario está unido a 3 carbonos diferentes. Y el cuaternario está unido a 4 carbonos diferentes. Es importante hacer la siguiente mención. Por ningún motivo traten de aprenderse los tipos de carbono por el número de hidrógenos que tiene cada carbono. Estarían cometiendo un error
en muchas otras estructuras. ¿Qué quiero decir con esto? Que el CH3 no es carbono primario, el CH2 no es carbono secundario, el CH no es carbono terciario y el carbono solito no es carbono cuaternario. Por favor, chicos, esto no lo consideren así, ya que en el doble y triple enlace no aplica dicha regla. Así es que por favor hagan caso a esta nota y apréndanselo como hace un momento se los indiqué. Ahora bien, empecemos identificando los carbonos primarios de la estructura. Son 5 en total. Los circulé. Todos cumplen con la regla de que están unidos a otro carbono diferente. Ahora con cuadros encerré a los carbonos secundarios. Cada carbono cumple su regla. Están unidos a 2 carbonos diferentes. En total son 4. Ahora con color negro circulé a el carbono terciario que tiene esta estructura, solamente tiene uno. Cumple con su regla. Está unido a 3 carbonos diferentes. Y por último, encerrado en un triángulo, tenemos al único carbono cuaternario, el cual cumple con la regla de estar unido a 4 carbonos distintos. Y es así como identificamos los tipos de carbono en un hidrocarburo. Ahora nos corresponde hablar de los tipos de enlace. Recuerden que los hidrocarburos presentan enlaces covalente. Este enlace covalente se da entre puros no metales. Los tipos de enlace para hidrocarburos, es decir, estos enlaces covalentes, se clasifican en enlaces sigmas y enlaces pi, siendo el enlace sigma el más fuerte de los dos y el enlace pi el más débil. El enlace sigma se presenta entre carbonos y entre carbono e hidrógeno, y el enlace pi se presenta entre carbonos. El enlace pi únicamente está presente en los dobles y triples enlaces. Para poder determinar el número de enlaces sigma y el número de enlaces pi, vamos a utilizar el concepto de fórmula condensada. No es más que escribir la fórmula condensada del hidrocarburo. ¿Cuántos átomos de carbono tiene y cuántos átomos de hidrógeno tiene? En la parte superior derecha acabé de escribir la fórmula condensada de este hidrocarburo. Tiene 11 carbonos y 24 hidrógenos. Para poder determinar los enlaces sigma carbono-carbono, tendríamos que contar los enlaces que están en la estructura, recordando que en la estructura semidesarrollada nos representan los enlaces carbono-carbono. Así es que si los contamos, pues tendríamos el número total de enlaces sigmas carbono-carbono. Otra forma de obtenerlo es siempre restándole 1 al número total de carbonos de la fórmula condensada. La fórmula condensada me dice que son 11 carbonos. Si le quito 1 me da 10. Para determinar el número de enlaces sigmas carbono-hidrógeno es muy sencillo. Con la fórmula condensada ya tenemos que son en total 24 hidrógenos. Pues claro está que esos 24 hidrógenos deben de estar unidos a la estructura. Por lo tanto, el mismo número de hidrógenos es el mismo número de enlaces sigmas carbono-hidrógeno que contiene la estructura. Y por último, los enlaces pi, pues no tiene, ya que toda la estructura tiene enlaces sencillos. Recuerden que hace un momento les indiqué que los enlaces pi únicamente están dentro de los dobles y triples enlaces. Con ello terminamos nuestro primer ejemplo. Pasemos al siguiente.